corresponde en esta hermosa mañana la idea de plataforma. Veremos el concepto de plataformas y cómo las plataformas pueden reforzar su ministerio. Lo primero que debemos entender es qué son plataformas, qué son las plataformas, cuál es el concepto que podemos tener en nuestra mente y llevárnoslo en nuestro corazón desde este día. El término plataforma es usado para describir a una agencia, organización, institución de beneficencia o de negocios que provee obreros cristianos de razones para estar en un área determinada. Escúchelo bien. La plataforma es una forma de organización, institución de beneficencia o de negocio que provee al misionero una razón o muchas razones para estar en un área determinada. Las plataformas le dan a los obreros cristianos identidades aceptables para presentarse ante los oficiales del gobierno y ante otros con quienes tenga que reunirse. La plataforma podría ser una entidad cristiana o secular que les da a los obreros cristianos una forma legal de acercarse a la gente del grupo para establecer un testimonio cristiano en medio de ellos. Hoy estudiaremos acerca de los dos tipos de plataformas. Encontramos que hay plataformas de acceso creativo y plataformas de apoyo a obreros. Cuando hablamos de las plataformas de acceso creativo, uno de los ejemplos más claros que podemos dar es el que hemos usado en esta mañana a través del sencillo drama sobre el diálogo de la pareja de aldeanos y el evangelista que intentaba alcanzarles, y también que fue reforzado a través del video de nuestro hermano misionero argentina que está trabajando allí con un proyecto llamado Agua por Vida. Encontramos entonces que el ejemplo más claro de plataforma de acceso creativo podría ser un ministerio de ayuda humanitaria que provee educación o cualquier otro bien público en áreas de ciudades o aldeas que son o que están en la pobreza extrema. Este informe es actual totalmente. Casi 5 millones en Burkina Faso, Malí y Níger precisarán asistencia humanitaria en el 2020 por el incremento de la violencia, ataques contra civiles y desplazamiento de sus hábitats. También encontramos la plataforma de apoyo a obreros. Las plataformas de apoyo a obreros son aquellas plataformas que proveen a los obreros cristianos maneras de sostener a sus familias y a sus ministerios mientras tienen también el acceso a la comunidad que quieren alcanzar. Un ejemplo de esta plataforma podría ser una microempresa, como por ejemplo, cómo criar pollos. Otro ejemplo sería como una pensión o casa que tenga estudiantes como huéspedes. Es decir, que pueda ser un lugar en donde las personas de ese país, de esa aldea, de esa provincia, puedan llegar, hospedarse y allí recibir testimonio cristiano. Sin embargo, no debemos perder el enfoque que el misionero en realidad es un agente de transformación y de cambio en una comunidad. Cuando somos plantadores de iglesias, el plantador de iglesias debe tener en cuenta que su propósito específico no es simplemente hacer presencia en medio de una comunidad con su testimonio, sino que debemos saber que tenemos un propósito específico. Las plataformas no son un fin en sí mismas, simplemente el tener presencia. Es decir, si estamos solamente como trabajadores que vivimos en medio de la gente a quienes queremos alcanzar con el mensaje del evangelio, esto no es suficiente. Las plataformas deben ser diseñadas de tal forma que nos permitan a los plantadores de iglesias, a los misioneros, testificar, evangelizar y plantar iglesias en medio del grupo.
La pregunta sería, ¿hay bases bíblicas para usar plataformas? Bueno, las plataformas deben ser siempre legítimas con la intención de proveerle acceso legítimo a la gente del grupo, y la forma de legitimizar una plataforma o las plataformas es simple y llanamente escudriñar en la Biblia, como colocaba uno de nuestros hermanos allí en el chat de la clase en esta mañana, hablando de la necesidad de escudriñar en la Biblia para saber cómo acercarnos a esa comunidad. Las plataformas legítimas ayudan a proteger la intención fundamental de los obreros cristianos de plantar iglesias en una comunidad, y eso está bien. Con una plataforma legítima, las intenciones fundamentales de los obreros cristianos pueden protegerse por el silencio o por rehusar dar respuestas directas cuando se enfrentan a aquellos cuyos propósitos podrían ser hostiles al reino de Dios. Al final de esta lámina les voy a compartir mi testimonio personal como obrero transcultural. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Pablo tuvo su propia plataforma para plantar iglesias y para llegar a lugares en donde la gente no conocía el Evangelio. En aquel tiempo la gente no conocía de Jesús, no había escuchado acerca del Evangelio ni siquiera la primera vez, porque Pablo se especializaba en ir a aquellos lugares en donde ninguno hubiera iniciado una iglesia. Encontramos que Pablo usó como plataforma la habilidad en sus manos para ser un hacedor de carpas. Cuando leemos en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Pablo llega allí a Corinto no para decir soy evangelista, soy misionero y el trabajo que estoy desarrollando aquí es hablarles de Cristo. Aquí les voy a presentar mi diploma de misión y mi credencial. Fui enviado para eso. No. Pablo comenzó a trabajar con sus manos como hacedor de carpas, y a través de esto comenzó a tejer o a entrelazar relaciones con las personas. Se asoció con otros fabricantes de carpas y así pudo fortalecer el testimonio, pero no perdía el foco. Todos los sábados iba a las sinagogas para hablar del Evangelio y sin duda continuaba realizando esa tarea de evangelizar, discipular, hasta que se pudo organizar la iglesia en Corinto. No solamente Pablo fue un hacedor de tiendas o utilizó una plataforma. La Biblia está llena de esas figuras. Una de las primeras materias que yo vi sobre este tema fue en el año 2003, con el material Trabajando tu llamado a las naciones, y encontramos allí como Abraham, José, Daniel y otras personas en la Biblia utilizaron plataformas para poder presentar testimonio acerca del conocimiento de la gloria de Dios. Debemos también entender que en las plataformas necesitamos una base bíblica, y creo que la principal base bíblica es el principio de Jesús. Estaremos de acuerdo en esta clase que ningún personaje bíblico conoció mayor hostilidad que la que Jesús conoció. Jesús advirtió a sus discípulos: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto está en Mateo 10:16. La Nueva Versión Internacional en inglés utiliza los términos astuto e inocente, a cambio de esa palabra para nosotros que dice que debemos ser prudentes y sencillos.
Estos términos astuto e inocente de seguro fueron practicados por Jesús. Cuando revisamos las Escrituras encontramos que los enseñó con su propio ejemplo. Cuando sus hermanos le insistieron a Jesús que revelara su identidad y su propósito, él les dijo que no era el tiempo correcto para eso. En otras ocasiones, cuando vinieron a preguntarle si él era el Mesías, en la conversación con la samaritana, después de conversar un poco acerca del tema del agua y de la adoración, Jesús responde a ella que él es el Mesías. Fue un momento específico, sin embargo, a sus hermanos no les reveló su identidad y propósito porque dijo que no era el tiempo correcto. Así que cuando estamos en el campo y vamos a penetrar una comunidad, aparte de esa investigación que debe estar regada con grandes dosis de oración, debemos desarrollar entonces esta capacidad de comportarnos de manera prudente y sencilla, o de esta manera astuta, en el buen sentido de la palabra, para saber que no podemos entrar revelando nuestra identidad y nuestro propósito desde el momento inicial, sino que debemos esperar el tiempo correcto para eso. Debemos también aprender la importancia de las plataformas. Las plataformas ayudan a los obreros cristianos a ganar acceso a grupos y personas donde de otra manera la situación podría ser hostil. Y volvemos a remitirnos al drama de la lección 22. Fíjense cómo en un momento, en 2 o 3 minutos, ya había una situación de hostilidad entre el evangelista y aquella pareja de aldeanos. Sin duda, estos aldeanos no fueron a contar a sus vecinos y a sus familiares acerca de la buena noticia de un misionero que había venido a enseñarles cómo lavar sus pecados y cómo tener vida eterna, agua de vida eterna en sus corazones, sino que sin duda se fueron a esparcir el encuentro desagradable con una persona que les decía que el agua no era importante, cavar pozos menos, sino que deberían mejor lavar sus iniquidades y lavar su corazón para poder entrar al cielo. Las plataformas son medios para que el obrero cristiano pueda ministrar como Jesús lo mandó, astutamente e inocentemente. Vamos a ver algunos factores esenciales de las plataformas de acceso creativo. Lo primero es que la plataforma debe responder a una necesidad legítima de la gente. Las plataformas deben proveer interacción con mucha gente. Deben permitir oportunidades de testificar. Deben tener un plan para ser autosostenibles. Estos 4 enunciados son supremamente importantes acerca de los factores esenciales para las plataformas que usemos para poder llevar el evangelio. Responder a una necesidad legítima, interactuar con la gente, nos deben permitir siempre la oportunidad de testificar y debemos tener un plan para ser autosostenibles. Algunos aspectos esenciales de las plataformas de apoyo financiero para obreros sería: la plataforma no debe consumir demasiado el tiempo del obrero o él no estará disponible para ministrar. Es decir, si de repente el misionero va a usar una plataforma de apoyo misionero para él y para su equipo y se dedica a criar pollos y resulta que llega a tener un galpón con 10,000 pollos y son 4 miembros del equipo, pues ellos pasarán el resto de su vida criando pollos y no tendrán tiempo de poder compartir el evangelio. Entonces no podemos perder el enfoque, no podemos perder de vista el propósito por el cual hemos ido allí. Recuerdo ahora que hace unos 18 años, cuando me iniciaba en la plantación de iglesias, uno de mis mentores norteamericanos decía que un grupo de 30 hermanos en Norteamérica comenzaron a vender pollo a la broster.
para poder ayudar a conseguir recursos para hacer obra social y alcanzar a otras personas. Pero fue de tanta bendición el negocio que iniciaron de vender pollo a la broster, que hoy por hoy son una de las franquicias más importantes del mundo y nunca volvieron a plantar iglesias. Todos ellos son los socios de una de las franquicias más importantes del mundo de pollo a la broster. Debemos entonces proveerle al obrero el acceso a la gente, a quien quiere alcanzar. También debe calzar con las destrezas y habilidades del obrero. Es decir, necesitamos que el obrero desarrolle de manera natural. Por ejemplo, la plataforma de Pablo. Él era un hacedor de tiendas y en aquel tiempo pues no se construían casas a nuestro estilo, sino que allí en ese contexto del Medio Oriente las tiendas era algo que todo el mundo consumía, todo el mundo mandaba a remendar, todo el mundo compraba. Todo el mundo conocía a los hacedores de tiendas, seguro sabían quién las hacía bien hechas, y Pablo utiliza las destrezas y sus habilidades para que hicieran calzar también con su trabajo bivocacional. Tampoco se debe requerir un monto muy grande de dinero para empezar y mantener la plataforma. Debemos establecer plataformas sencillas. Tengo un amigo misionero que fue a plantar iglesias en la India y al lugar a donde él fue, la gente tenía que viajar casi que 20 o 30 horas antes de llegar a un lugar donde pudieran conseguir jabón de baño y jabón normal, lo que se llamaría lejía. Así que el hermano, con una simple fórmula que en nuestros países pudiéramos desarrollar con unos $10, compró materia prima y se fue a ese lugar y montó una fábrica artesanal de jabones. Y allí involucró a todas las personas inicialmente y luego quedaron comprometidos todo el equipo de él, unos 5 hermanos en total, que inicialmente se han involucrado en que todo el tema de enseñar a fabricar jabones artesanales por entre las señas era la plataforma usada de manera sencilla, fácil de sostener para poder predicar el evangelio. Por ejemplo, una escuela con un edificio y muchos maestros será algo muy costoso, sobre todo en los países más pobres del mundo. Así que debemos también tener en cuenta esta situación. ¿Cuáles serían los pasos sugeridos al escoger una plataforma? Bueno, debemos reunir la información sobre la localidad y esto ya lo hemos visto repetidamente en clases anteriores. La importancia de la investigación en el grupo de enfoque. Antes de comenzar, debemos preguntar a la gente local cómo ellos creen que este trabajo que pensamos desarrollar los beneficiará a ellos. Es decir, que la tarea que vamos a iniciar se convierta en algo que la gente vea como una ventaja al estar nosotros en medio de ellos. Debemos determinar también por cuánto tiempo necesitaremos tener la plataforma en el área, ya que esto afectará el tipo de plataforma que se establezca. Es importante investigar acerca de cuánto tiempo deberíamos mantener la plataforma. Hay plataformas de corto plazo, de mediano plazo y algunas plataformas pueden ser de largo plazo, pero eso lo debemos definir en la investigación desde el principio. Debemos también revisar si los que planean trabajar en esta plataforma cuentan con las habilidades necesarias. Creo que el ejemplo más claro fue el texto que leímos en el libro de los Hechos acerca del apóstol Pablo. Dice, como se dio cuenta que aquellos tenían su mismo oficio, se juntó con ellos. Entonces, debe revisar si los que planean trabajar como equipo en esta plataforma cuentan con habilidades necesarias o si necesitan ser entrenados anteriormente a estar en ese lugar para poder desarrollar una habilidad acerca de la plataforma que se va a construir o a instalar. Esto le permitirá a los trabajadores tener contacto cara a cara con la gente. También debemos asegurarnos de que la plataforma no requerirá demasiado tiempo, es decir, estamos volviendo al principio citado anteriormente, que la plataforma no consuma demasiado tiempo del misionero, del equipo, para que nos dé tiempo de poder alcanzar a la gente.
Muy bien, hay allí en su cartilla, de hecho el 29, un tema que se llama resumen de lo aprendido, donde pide que se dividan en grupos pequeños, que cada grupo escoja una idea de plataforma en la cual trabajar. Esta idea de plataforma puede ser de acceso creativo, de apoyo a los obreros o de ambas. Y a medida que va desarrollándose la idea de la plataforma, debe tratar de responder las preguntas en 10 puestas. Como eso no lo podemos hacer en esta clase, entonces yo voy a aprovechar unos minutos más para compartirles como ejemplo con mi vida personal de lo que es construir una plataforma para satisfacer una necesidad y cómo hacer que ésta sea autosostenible. En el año 2015, finales del 2015, agosto del 2015, me dirigí con mi esposa y mis hijos a Ecuador. Estando en Ecuador, fui a trabajar con el pastor Milton Armijo Vidal, presidente de Asambleas de Dios Ecuatoriana. Asambleas de Dios había plantado su iglesia número 102, pero todas estas iglesias plantadas habían sido en comunidades urbanas. Así que había un desafío que era lograr alcanzar un lugar llamado Cantón Nabón en la provincia de La Suay. Un territorio a unas 2 horas y media hacia arriba, hacia las montañas, a distancia de la ciudad capital llamada Cuenca, y allí establecidos 20.000 habitantes. De esos 20.000 habitantes que estaban esparcidos en medio de 69 comunidades, es decir, habían comunidades de solamente 50 personas, 30 personas. Las comunidades más grandecitas eran de 200 personas.